Se requiere un conocimiento práctico del entorno empresarial y los objetivos comerciales para planificar una auditoría basada en el riesgo. El auditor de sistemas de la información debe tener una comprensión suficiente de la arquitectura general y las especificaciones tecnológicas de las diversas aplicaciones utilizadas por la organización y los riesgos asociados con esas aplicaciones. Saludo, soy Seo Rodríguez y en esta ocasión, continuando con el curso de preparación para el CISA, el Certified Information Systems Auditor, vamos a tratar el objetivo 1.3, que son las aplicaciones y controles de procesos de negocios. Estamos, por supuesto, aún en el dominio 1, proceso de auditoría de sistemas de información. En esta ocasión vamos a discutir, hablar acerca de lo que son las aplicaciones y controles de procesos de negocios. En esta sección vamos a ver de manera breve, ¿verdad?, qué es y en qué consiste, cómo funciona lo que es el comercio electrónico, el intercambio electrónico de datos, EDI por sus siglas en inglés, los puntos de venta, la banca electrónica, la transferencia electrónica de fondos, procesamientos de imágenes y la inteligencia artificial y sistemas expertos. Obviamente, estos son solamente algunos, digamos una lista muy breve de lo que son algunos de los programas, ¿verdad?, que un auditor pues debe enfrentarse. Por supuesto que hay muchísimos más, pero veremos cuáles son las características, ¿verdad?, y cuál es el rol del auditor en cada uno de estos sistemas. Bien, en primer lugar, veamos, ¿verdad?, algunas de las características de la arquitectura del comercio electrónico y cómo funciona. Bueno, en primer lugar, la arquitectura de un solo nivel se ejecuta en una sola computadora, lo que quiere decir que nosotros podemos tener todo en una computadora, lo que es la web, lo que es el cliente, lo que es la base de datos. Obviamente esto sería una aplicación extremadamente sencilla y no es muy común en el día de hoy. Luego tenemos lo que es la arquitectura de dos niveles, donde incluye un cliente y un servidor. Entonces, pues la base de datos está en ese mismo servidor. Tampoco es muy común, pero es más común que la primera opción. En la tercera opción tenemos lo que es la arquitectura de tres niveles y consta de lo siguiente. Tenemos un nivel de presentación para la interacción con el usuario, un nivel de aplicación para el procesamiento y por último un nivel de datos para la base de datos, que es donde se encuentra la base de datos, cualquiera que sea que usted utilice. Aquí tenemos, por ejemplo, digamos una gráfica con dos de esos tres ejemplos que acabamos de mencionar. En esta parte tenemos lo que se llama el two-tier architecture, ¿verdad? Una arquitectura de dos niveles, donde tenemos pues las aplicaciones del cliente y entonces aquí tenemos la fuente de los datos, que normalmente es una base de datos. Esta es la arquitectura más común, donde pues tenemos las aplicaciones del cliente, luego tenemos lo que es el application server, que viene siendo normalmente un web server, un servidor de web, y por supuesto la fuente de datos, que normalmente es una base de datos. Bien, continuando con el comercio electrónico. ¿Cuáles son algunos de los riesgos? En primer lugar, tenemos que pensar en lo que es la tríada de la CIA, ¿verdad? Lo que es la confidencialidad, perdón, la integridad y la disponibilidad de los datos. Como que se me trabó la lengua un poquito ahí. Bien, entonces, obviamente en cada uno de estos procesos, bueno, en sentido general, cuando hablamos de ciberseguridad, no se puede prácticamente avanzar, ¿verdad?, sin hablar de lo que es la tríada de la CIA.
Entonces, en todos estos sistemas, obviamente, eso está presente. Pero bien, otros o algunos riesgos tenemos, por ejemplo, un compromiso de los datos confidenciales del usuario, ¿verdad? Lo que él hacía. Obviamente, en cualquier digamos, componente de ciberseguridad que estemos, la confidencialidad del usuario es extremadamente importante y es prácticamente una de las tareas más comunes de un profesional de la ciberseguridad, que es cuidar esa confidencialidad para que esos datos no sean pues divulgados de manera sin ser autorizado, ¿verdad? Sin tener la autorización de hacerlo. Tenemos los problemas de integridad, que ya hemos hablado, lo que es la tríada de la CIA, donde pues obviamente si se hace una alteración no autorizada, y estas alteraciones necesariamente no tienen que ser causadas por un individuo malicioso, puede ser un virus que quizá afecte un sistema y dañe un archivo, ¿verdad? O lo corrompa. Eso es una forma de dañar la integridad. El sistema no disponible puede afectar la continuidad del negocio, por supuesto. Entonces, pues, obviamente en todos estos procesos tenemos que tener lo que es el concepto de la disponibilidad, donde pues deben haber sistemas redundantes, lo que es el HA o el High Availability, quizás un sistema de load balancer y todo ese tipo de cosas. Por supuesto, hay que tener una copia de restauración. Eso es básico prácticamente en el mundo de la TI, ¿verdad? Y más de la ciberseguridad. El repudio de transacciones por cualquiera de las partes. Obviamente el repudio se requiere a que si hacemos una transacción, yo no puedo después decir, si yo voy al banco y saco, qué sé yo, $1000, yo no puedo después ir al banco y discutir, decir que no, que yo no he sacado $1000. Es decir, tiene que haber un rastreo, tiene que haber la forma de demostrar de que realmente fui yo quien saqué ese dinero. Bien, entonces, ¿cuáles son o cuáles podrían ser, ¿verdad? Algunos posibles roles del auditor? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, revisar la arquitectura de seguridad, ¿verdad? En relación con esto, lo que son los firewalls, el cifrado, las redes, el Public Key Encryption, lo que es la inscripción, el famoso PKI, para garantizar de nuevo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿verdad? Y el no repudio de las transacciones de comercio electrónico. Otro rol sería revisar el proceso de captura y monitoreo de registros para transacciones de comercio electrónico, revisar el proceso de gestión de incidentes, revisar la efectividad de los controles implementados para las leyes de privacidad, revisar los controles anti-malware y revisar los arreglos de continuidad del negocio. Desde luego, estos son simplemente algunos para tener una idea. Pueden de que haya muchos más, pero esto da una visión, ¿verdad? Bastante clara de cuáles son esos roles críticos del auditor con respecto a lo que es el comercio electrónico. Bien, entonces seguimos. Otra aplicación muy importante en el día de hoy de los negocios día es lo que es el intercambio electrónico de datos o el EDI por sus siglas en inglés, que consiste, ¿verdad?, en la transferencia en línea de datos o información entre dos empresas. El EDI pues garantiza una plataforma de transferencia eficaz y eficiente sin el uso de papel. El intercambio tradicional de documentos en papel entre organizaciones, pues prácticamente ha sido reemplazado en la mayoría de los casos, en algunos, y obviamente en algunos países, todo depende de qué avanzado esté esa región, ese país, etc. Pero ya en esto realmente hace años que se viene adoptando. Las aplicaciones EDI contienen funciones de procesamiento para la transmisión, la traducción y el almacenamiento de transacciones que fluyen entre dos empresas. Y por último, podemos decir también que una configuración de EDI puede ser lo que es el EDI tradicional, ¿verdad? La transmisión por lotes dentro de las computadoras de cada socio comercial, o el EDI basado en la web al que se accede a través de un proveedor de servicios de Internet. ¿Cuáles serían entonces algunos
de los riesgos a los que debemos enfrentarnos, ¿verdad? En esto del IDI. Bueno, pues obviamente la utilización de transacciones, debido a las interacciones electrónicas, no se produce ninguna autenticación inherente. Es muy importante, por supuesto, la autenticación. La identidad hoy en día es uno de los principales elementos de la ciberseguridad. Podría haber, por ejemplo, incertidumbre relacionada con una responsabilidad legal específica cuando no tenemos un acuerdo de socio comercial, es decir, tenemos que tener un documento firmado, algo que avale que somos socios comerciales. Cualquier problema relacionado con el rendimiento de las aplicaciones de EDI podría tener un impacto negativo en ambas partes. Y podríamos decir también aquí por último, ¿verdad? Obviamente hay muchos más riesgos. Hay otros relacionados con el EDI, lo que incluye el acceso no autorizado, la integridad y confidencialidad. Ya hemos hablado de que no importa el proceso que sea, aquí pues juega un papel bastante crítico estos componentes de la tríada de la CIA. Bien, entonces, ¿cuáles serían algunos de los roles del auditor? En primer lugar, determinar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos, así como el no repudio de transacciones, determinar transacciones y datos no válidos antes de que se carguen en el sistema, determinar la exactitud, validez y razonabilidad de los datos y validar y asegurar la conciliación de los totales entre el sistema de EDI y el sistema del socio comercial. Algunos puntos importantes que debo mencionar aquí es que el auditor del sistema de la información debe determinar el uso de algunos controles para validar el remitente, tales como, primero, el uso de campos de control dentro de un mensaje de EDI, el uso de números o informes de control secuencial, lo que llamamos el VAN, y el reconocimiento de transacciones con el remitente. También algunos requisitos de control para la transacción que sea entrante, ¿verdad? Las transacciones entrantes, como un registro de cada transacción entrante al recibir, totales de recuento de segmentos integrados en lo que es el trailer del conjunto de transacciones, comprobación de dígitos para detectar errores de transacciones y transcripción, por supuesto. Otros requisitos de control para transacciones salientes, o mejor dicho, unos son entrantes, otros son salientes. Entonces, en este caso tenemos lo que es quizás la comparación de transacciones con el perfil de socio comercial, la segregación adecuada de funciones para transacciones de alto riesgo, y también podríamos citar un registro que se mantendrá para las transacciones salientes. Hablemos ahora lo que es un punto de venta, o el POS, por siglas en inglés, el cual pues consiste, ¿verdad? O se refiere al lugar donde un cliente ejecuta el pago de bienes o servicios y donde los impuestos sobre las ventas pueden ser pagaderos, se pueden pagar, ¿verdad? Puede ser en una tienda física donde se utilizan terminales y sistemas de POS para procesar estos pagos, ¿verdad? Con tarjeta, o un punto de venta virtual como una computadora o un dispositivo electrónico, lo cual todos estamos bastante familiarizados, pues de una manera u otra todos en nuestras vidas diarias utilizamos estos puntos de ventas. ¿Cuáles serían algunos de los riesgos? Aparte, por supuesto, de los riesgos de lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí lo que es el riesgo del skimming, es decir, la captura no autorizada de datos de la tarjeta con el fin de duplicarla, lo cual prácticamente es muy común en muchísimos países, incluyendo, por supuesto, en República Dominicana. Esto ha estado muy de moda hace mucho tiempo. El riesgo de la divulgación no autorizada del PIN, la disponibilidad del POS, por supuesto, y la integridad, que ya hemos hablado bastante, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles son quizás algunos de los objetivos del auditor? Bueno, pues pudiéramos decir determinar que los datos utilizados para la autenticación, tanto el PIN como el CVV, que es esos 3 o 4 números que tiene la tarjeta, detrás de la tarjeta, ¿verdad? Que no se almacenen en el sistema de POS local. Ustedes podrán comprobar que cuando ustedes van a un sitio donde tienen su tarjeta, esos 3 números de atrás siempre nunca deben ser almacenados de manera local, ¿verdad? Determinar que los datos del titular de la tarjeta, ya sea en reposo o en tránsito, estén encriptados, por supuesto, ¿verdad? La encriptación hoy en día es uno de los elementos más importantes en el mundo de la ciberseguridad. Pasemos ahora, de manera breve, a hablar un poquito de lo que es un concepto que todos conocemos muy bien, lo que es la banca electrónica. ¿Qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, los sitios web de bancas electrónicas y los sistemas basados en dispositivos móviles están integrados con el sistema central del banco para admitir transacciones automáticas sin ninguna intervención manual. Podemos decir también que el procesamiento automatizado mejora la velocidad de procesamiento y reduce las oportunidades de error humano y fraude, y que la banca electrónica pues aumenta la dependencia de Internet y la infraestructura de comunicación. Por supuesto que si falla el Internet, si falta la comunicación, entonces pues el sistema se cae y no hay banca electrónica. Entonces estos son elementos extremadamente importantes que el auditor tiene que tener presente. ¿Cuáles son algunos riesgos aparte de eso que ya acabamos de mencionar? Bueno, como dijimos, gran dependencia de los proveedores de servicios de Internet, las empresas de telecomunicaciones y otras empresas de tecnología, riesgo cibernético, por supuesto, como la piratería del sistema, la falta de disponibilidad del sistema y la falta de integridad. Es decir, de nuevo, volvemos y caemos en lo que es la tríada de la CIA de confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Cuáles serían aquí los objetivos o algunos de los objetivos del auditor? Podríamos citar, determinar la eficacia de la gobernanza y supervisión de las actividades de banca electrónica, determinar los arreglos para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infraestructura de la banca electrónica, determinar la efectividad de los controles de seguridad con respecto a la autenticación y el no repudio de transacciones electrónicas, revisar la efectividad de los controles implementados para las leyes de privacidad, revisar los controles anti-malware y pudiéramos también mencionar revisar los arreglos de continuidad del negocio. Obviamente es un componente extremadamente crítico. Bien, en cuanto a otra aplicación muy importante, lo que es la transferencia electrónica de fondos, Electronic Fund Transfer, por decirlo en inglés, a través de esto, ¿verdad? El dinero puede transferirse de una cuenta a otra electrónicamente, un concepto que lo tenemos bien claro, pues lo utilizamos a diario. ¿Cuáles serían algunos de estos riesgos? Desde nuevo, igual que lo anteriormente mencionado, gran dependencia de los proveedores de servicios de Internet, las empresas de telecomunicaciones y otras empresas de tecnología. Entonces, en este sentido, pues es muy importante de que si usted está en un lugar donde constantemente se cae el Internet, por algo que usted debería tener quizás 2 proveedores de Internet para cuando falle uno, que el otro, siempre y cuando esté justificado, ¿verdad? Dentro de lo que es el negocio. Tenemos los riesgos cibernéticos, como la piratería del sistema, la falta de disponibilidad, de nuevo hablamos lo que es la tríada de la CIA, ¿verdad? Algunos objetivos del auditor que pudiéramos mencionar aquí sería pues determinar la disponibilidad de la autenticación de 2 factores para transacciones seguras, determinar que los sistemas y canales de comunicación han sido sometidos a las pruebas de seguridad adecuadas, determinar que los datos de transacciones, ya sea en reposo o en tránsito, estén encriptados, hemos hablado de esto anteriormente, determinar la eficacia de los controles sobre la transmisión de datos, revisar los arreglos de seguridad para la integridad de las operaciones de cambio. Un conmutador de EFT se conecta con todos los equipos de la red.
Y pudiéramos también mencionar revisar el proceso de captura y monitoreo de registros de transacciones EFT. En ausencia de documentos en papel, es importante tener un registro de auditoría alternativo para cada transacción. Bien, otra quizás aplicación muy importante que vamos a ver aquí es lo que es el procesamiento de imágenes, que consiste, ¿verdad?, en procesar imágenes, procesar, almacenar y recuperar datos de imágenes. Un sistema de procesamiento de imágenes requiere enormes cantidades de recursos de almacenamiento y una gran potencia de procesamiento para escanear, comprimir, visualizar e imprimir. Dichos sistemas son capaces de identificar colores y matices. El uso de procesamiento de imágenes en lugar de documentos en papel, por ejemplo, ¿verdad?, puede dar como resultado una mayor productividad, la recuperación inmediata de documentos, un mejor control sobre el almacenamiento de documentos y procedimientos eficientes de recuperación ante desastres. ¿Cuáles serían algunos de los riesgos, verdad? La implementación sin la planificación y las pruebas adecuadas puede provocar fallas en el sistema. Es posible que sea necesario rediseñar completamente el sistema de flujo de trabajo para integrarlo con el sistema de procesamiento de imágenes. Los controles tradicionales y los procesos de auditoría pueden no ser aplicables a los sistemas de procesamiento de imagen, ¿verdad? Se deben diseñar nuevos controles para procesos automatizados. Y también podríamos mencionar riesgos cibernéticos, desde luego, como todos los demás, la tríada de la CIA en función. ¿Cuáles serían los objetivos del auditor en este caso? Pudiéramos mencionar determinar la eficacia de los controles sobre las entradas, el procesamiento y la salida de los sistemas de procesamiento de imágenes, determinar la confidencialidad de los escáneres utilizados para el procesamiento de imágenes, revisar el proceso de retención de documentos originales, determinar que los documentos generales se conserven al menos hasta que se haya capturado una buena imagen, revisar los arreglos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de procesamiento, revisar los arreglos de capacitación para los empleados para garantizar que los procesos de escaneo y almacenamiento de imágenes se mantengan según la matriz de control de calidad. Bien, otra aplicación que vamos a ver en esta sección es lo que es la inteligencia artificial y sistemas de experto, que prácticamente podríamos decir algunos puntos clave, captar y utilizar el conocimiento y la experiencia de las personas, mejorar el rendimiento y la productividad, automatizar los procesos especializados en intervención manual. Estos son algunos de los elementos más importantes. Una base de conocimiento de lo que es el IA, la inteligencia artificial o artificial intelligence, ¿verdad? Contiene información sobre un tema en particular y reglas para interpretar esa información. Los componentes de una base de conocimiento, ¿verdad?, en lo que es la inteligencia artificial, incluye varias cosas. Entre ellos tenemos los árboles de decisión, que son preguntas para guiar al usuario a través de una serie de opciones, reglas que usan condiciones de sí y entonces, redes semánticas, una base de conocimiento que transmite significado, interfaz de conocimiento, que almacena conocimiento de nivel de experto, y lo que es el interfaz de datos, que almacena datos para análisis y toma de decisiones. ¿Cuáles serían algunos riesgos en estos sistemas expertos? Decisiones o acciones incorrectas realizadas por el sistema debido a suposiciones, fórmulas o base de datos incorrectas en el sistema. No sé si quizás ustedes han visto en la película, hay varias películas futuristas donde los robots, por ejemplo, se confabulan contra los humanos, ese tipo de cosas. Entonces, pues obviamente, aunque hay muchas cosas que solamente son películas, pero la experiencia nos ha dictado que esos cinematógrafos de Hollywood tienen una excelente creatividad e imaginación, y muchas de estas cosas que solo veíamos en películas, pues hoy en día es una realidad.
También, pues como todos los demás, tenemos riesgos cibernéticos, como lo que es, ¿verdad?, el problema de la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los sistemas. Eso no se queda en ningún lugar. ¿Cuáles serían roles del auditor? Pudiéramos citar, evaluar la capacidad de la inteligencia artificial en varios procesos comerciales y determinar los riesgos potenciales asociados, revisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos documentados, revisar la idoneidad de los supuestos, las fórmulas y la lógica de decisión integrada en el sistema, revisar el proceso de gestión de cambios para actualizar el sistema, revisar los arreglos de seguridad para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. Una vez que el auditor del sistema de la información pues comprende la arquitectura básica de las aplicaciones comerciales y los riesgos asociados, pues el siguiente paso es comprender la idoneidad y la eficacia de los controles implementados para mitigar esos riesgos. Bien, veamos ahora pues algunos aspectos clave desde la perspectiva del examen de CISA y algunas posibles preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el principal riesgo de las transacciones de EDI, ¿verdad? La ausencia de acuerdo. En ausencia de un acuerdo de socio comercial, pues podría haber incertidumbre relacionada con la responsabilidad legal específica. Otra pregunta sería, ¿cuál es el objetivo del cifrado? Velar por la integridad y la confidencialidad de las transacciones, ¿verdad? ¿Cómo se controlan las transacciones entrantes en un entorno EDI? Las transacciones entrantes se controlan a través de registros de recepción de transacciones entrantes, el uso de totales de recuento de segmentos y el uso de dígitos de control para detectar errores de transmisión y transcripción, como ya lo hablamos. ¿Cuál es el objetivo del control de verificación de claves? La verificación de clave es un método en el que los datos se ingresan por segunda vez y se comparan con la entrada de datos inicial para garantizar que los datos ingresados sean correctos. ¿Cuál es el objetivo del no repudio? El no repudio, que ya hemos hablado, garantiza que una transacción sea exigible y que el remitente reclamado no pueda negar posteriormente la generación y el envío del mensaje. Y esto es muy importante, por supuesto. ¿Cuál es el componente más importante del área de inteligencia artificial o sistemas expertos? La base de conocimiento. Pues la base de conocimiento contiene información específica o patrones de hechos asociados con un tema en particular y las reglas para interpretar estos hechos, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se debe implementar y monitorear un control de acceso estricto para garantizar la integridad de las reglas de decisión. Bien, entonces hemos concluido con esos temas, pues algunos temas, ¿verdad?, importantes que el auditor pues debería tener conocimiento. Obviamente el auditor tiene que tener un conocimiento profundo del sistema que vaya a auditar, por supuesto. Vamos ahora a ver algunas preguntas de autoevaluación. Bien, pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes es el área de mayor preocupación en un proceso de EDI? Y la respuesta correcta en este caso es la C. El contrato para el socio comercial no se ingresa, ¿verdad? La responsabilidad legal no se puede hacer cumplir en ausencia de un acuerdo entre socios comerciales. Puede haber incertidumbre con respecto a la responsabilidad legal,
Entonces, pues esta será, ¿verdad?, el área de mayor preocupación. Un canal de comunicación dedicado se considera un buen control para las transacciones de EDI. Muy importante que lean las demás preguntas y que entiendan exactamente el porqué de la respuesta correcta. Si no entiende el porqué, esta es la correcta y no las demás, entonces pues debe revisar ese contenido. Pregunta número 2. ¿El cifrado ayuda a lograr cuál de los siguientes objetivos en un entorno EDI? Y la respuesta correcta aquí es la A. Garantizar la confidencialidad e integridad de las transacciones. Pregunta 3, mejor dicho. En un entorno EDI, ¿cuál de los siguientes procedimientos garantiza la integridad de una transacción entrante? Y la respuesta correcta es la B. El recuento de segmentos de compilación que llega al trailer del conjunto de transacciones del remitente. Digamos que la creación de un total de recuento de segmentos en el remolque del conjunto de transacciones. Es prácticamente lo más importante ahí. Pregunta número 4. ¿En cuál de los siguientes procesos los detalles ingresados por un empleado son reingresados por otro empleado para verificar su exactitud? Y la respuesta correcta aquí es la B, la verificación clave. Pregunta número 5, la última pregunta de evaluación de esta sección. ¿Cuál de los siguientes se utiliza en una aplicación de comercio electrónico para garantizar que una transacción sea exigible, que se puede exigir de que se hizo, ¿verdad? Lo que es, obviamente hemos hablado, lo que es el no repudio. Bien, entonces hemos llegado a la conclusión de esta sección. Lo que son las aplicaciones y controles de proceso de negocio. ¿Qué cubrimos acá? Bueno, hablamos de algunas de aplicaciones importantes como el comercio electrónico, hablamos sobre en qué consiste, los riesgos, por supuesto, cada una de estas aplicaciones, el problema de ciberseguridad, lo que es la tríada de la CIA, que se aplica a todas ellas. Lo mismo, hablamos del intercambio electrónico de datos, en qué consiste y algunos riesgos, y sobre todo, cuál es el rol del auditor en cada una de estas aplicaciones. Que también pues mencionamos lo que son los puntos de venta, la banca electrónica, la transferencia electrónica de fondos o EFT, procesamiento de imágenes y inteligencia artificial y sistemas expertos. Aunque cada uno de estos sistemas de por sí son diferentes, pero tienen muchísimas cosas en común, tanto en cuanto a los roles del auditor, en cuanto a los riesgos, ¿verdad? Y en cuanto a los elementos de ciberseguridad, como lo son la tríada de la CIA de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ya pues estamos en el objetivo 1.3, por supuesto estamos en el inicio, todavía nos falta mucho más. Recuerden que para este y otros cursos pues puede visitar la página cybersecurityhoy.com. También para cualquier información acerca de nuestros cursos puedes enviarnos un correo electrónico al email que aparece acá en pantalla. En la próxima sección, el objetivo 1.4, veremos lo que son los tipos de controles y trataremos pues los temas que aquí se ven. Así que gracias y hasta entonces.